Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos del 13 al 16. Amén. Vamos a leerlo todos al unísono. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El Señor añada bendición a esta palabra leída. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo maravilloso de poder estar acá en la iglesia, Señor, alabando, glorificando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y edificándonos a través de tu santa y divina palabra. Ponemos este tiempo de predicación, Señor, bajo tu cuidado y tu dirección. Que tu Espíritu Santo sea guiándonos en todo lo que debemos de hacer. Abre nuestra mente, nuestro corazón, danos entendimiento, Señor. Bendícenos conforme a tu santa y divina voluntad. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hemos estado meditando entonces en la carta de Pedro, ¿sí? En la primera de Pedro. Debemos de tomar en consideración que este hombre llamado Pedro, apóstol, llamado y elegido directamente por el Señor Jesucristo, tuvo un privilegio. El mismo Señor fue el que lo llamó, pero investido por su Espíritu Santo hizo cosas que uno inmediatamente miraría en la personalidad de Pedro, cosas maravillosas, su actitud, pero su entrega. Y cuando uno mira las cartas, uno dice, ¿por qué no escribieron más? Pero cuando uno se siente y mira primera de Pedro, segunda de Pedro y la lee completa, porque son cartas muy cortas, la conclusión está muy clara. Realmente está muy clara. El verdadero creyente empieza a vivir una vida a partir del momento en que realmente recibe al Señor Jesucristo. Hay un nuevo nacimiento y entiende que su vida es diferente, ¿sí? Y vamos a tener como título en la predicación de hoy, llamado a una vida santa. Llamado a una vida santa. Hermanos, no a una religión. No es el llamado a una religión, nunca. El llamado que Dios nos hace a todos y cada uno de nosotros es a tener una vida en santidad, a una vida santa. Cuando miramos desde el capítulo número 1, los versículos en adelante, ya hemos visto en domingos anteriores que el apóstol Pedro nos dice que hay una esperanza viva y que esa esperanza viva es para salvación eterna. ¿Es importante para usted la salvación? ¿Es importante para usted su vida eterna? Es lo que cada persona se tiene que preguntar. Porque si una persona no le da valor a su vida eterna, entonces de repente puede estar distraído, desconectado de lo que la palabra le dice. Es más, ni siquiera le importa. ¿Por qué? Pues porque no valora su vida eterna. No es algo que deba tomar en consideración. Y asimismo, el apóstol nos está hablando en estos primeros versículos que ya miramos, que somos renacidos. O sea, hemos nacido de nuevo a partir del momento en que recibimos a Cristo. Pero asimismo debemos de saber que somos guardados por nuestro Señor, que tenemos una herencia, ¿sí? Una herencia reservada en los cielos, que es incontaminada. Dice, esa herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Lo decía en el versículo número 4. Asimismo, somos probados. Hermanos, la vida del creyente va a tener permanentemente pruebas. El Señor usa las pruebas, ¿para qué? Para fortalecer nuestra fe. Cuando algo nos pasa, lo que el Señor nos está diciendo es, a ver, estoy probando tu fe, a ver cómo es que es tu relación conmigo, a ver si realmente confías plenamente en que yo soy tu Dios. Porque frente a cualquier prueba,
A nadie le gustan los problemas, ¿o sí? No, nadie quiere problemas. Pero viene algo, bien sea para nuestra salud, bien sea para nuestra familia, bien sea en nuestra economía, bien sea en la sociedad. O sea, hay muchos factores, hermanos, donde la persona entonces dice, un momento, entonces ¿yo en qué creo? Y se ve ahí realmente, se ve en una confrontación. Y ahí, hermanos, es donde uno tiene que humillarse y decir, Señor, en mis fuerzas yo no puedo. Señor, tú sí tienes el poder, ayúdame. Debemos estar orando y tener presente, hermanos, que cuando pasa algo, compártanlo, porque a nivel de iglesia nosotros ponemos delante de Dios cualquier petición, pero el Señor obrará conforme a su santa y divina voluntad. Y si el Señor nos prueba, es de bendición, porque nos está amoldando, nos está puliendo, nos está preparando para esa vida que hemos de tener con Él permanentemente en el cielo. Porque entonces, si no ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, entonces ¿en quién la tenemos? Nadie quiere estar enfermo. Hace poco, en estos días, nos llamó una hermana desde Popayán y le han encontrado 5 enfermedades en su cuerpo. Y entonces esta chica está angustiada y llama a nuestra hermana Blanca, y la hermana Blanca, ¿qué le dice? Tienes que esperar en el Señor. Hermanos, sabemos el significado de esperar en el Señor. Tenemos que esperar en Él, porque Él tiene todo el poder. Amén. Tiene el poder. Nada, absolutamente nada, escapará de la voluntad de Dios. Y lo que nosotros no podemos hacer, el Señor sí lo hará. Porque lo que es imposible para el hombre, no es imposible para Dios. Pero podemos cambiar la voluntad de Dios. No. Y cada persona tiene que ser responsable de aquello que hace. Hay una lucha permanente a nivel personal, a nivel de la sociedad, al interior de las familias, porque quisiéramos que todos fuéramos en la misma dirección, ¿cierto? Pero no siempre va a ser así, porque las personas van tomando decisiones. Frente a las decisiones de otra persona, ¿podríamos nosotros hacer algo? El Señor nos llama a nosotros a fortalecer entonces nuestra fe. Y cuando está pasando una prueba, definitivo, hermanos, lo que está a prueba es su fe, no otra cosa. Asimismo, vimos el domingo pasado que el Evangelio del Señor Jesucristo es un Evangelio seguro, que ya fue revelado, que es predicado y que tiene que ser obedecido. Tiene que ser obedecido. Hermanos, miren, cuando la persona empieza a caminar en los caminos del Señor, tiene que entender que su vida no puede seguir siendo la misma. Y hay un llamado a la santidad. O sea, es conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad mía. No es conforme a la voluntad del que dice una cosa u otra. No, hermanos, hay una voluntad establecida por Dios para usted. Y está en la palabra de Dios. Tiene que haber ese conocimiento. Porque cuando llega un conocimiento de algo, usted toma decisiones, ¿o no? Usted puede tener un desconocimiento de muchas cosas, pero cuando ese algo, lo que sea, llega, usted inmediatamente dice, ya no más. ¿Saben con lo que nos saludó Alberto hoy? Yo le digo, Luisca, nunca más en mi vida vuelva a tomar azúcar. Trabajo en un ingenio. Entonces él allá tuvo conocimiento de algo que no tenía. Y me resumió en 4 aspectos algo. Y entonces yo le dije, ¿usted no sabía eso? Y Alberto dice, no. Pero yo sí así sé, a partir de este momento en mi vida nunca vuelvo a tomar azúcar. Por esto y esto. O sea, hermanos, hay un conocimiento. Y frente a ese conocimiento hay una decisión. Cuando llega un conocimiento bíblico, ¿usted cómo no va a tomar una decisión radical? ¿Cómo no la va a tomar? Si es que lo que usted tiene que hacer en el 100% de su vida es agradar a Dios. No más. ¿Yo por qué tengo que agradar a los demás? ¿Por qué? Por tradición, por pena. A ver si me incluyen en un grupo, si no me desplazan de uno o de otro, si a mí me desplazan de un grupo, porque yo sigo a Cristo, que me desplacen. Si es que su propósito tiene que ser agradar a Dios mientras usted esté vivo.
Porque cuando usted ya muera, está en la presencia de Dios. Entonces aquí somos extranjeros. Lo que nos separa de Dios es esta condición física, humana, corporal. O sea, es pasajero, es cuestión de tiempo. Y ahí es donde hay que empezar a mirar, porque es que hay un llamado a una vida en santidad, un llamado a una vida santa. Y hay aspectos a tomar en cuenta, aspectos prácticos, porque la vida cristiana realmente es una vida práctica, es de vivir, es de vivencia todos los días. Hoy usted tomó una decisión, venir a la iglesia. Tuvo que decidirlo, posiblemente tuvo que pensarlo, posiblemente habían otras cosas, ¿cierto?, que posiblemente eran más interesantes para usted. Pero cuando usted ya toma una decisión y tiene una relación con el Señor, usted le da importancia a lo que realmente es prioritario para usted. Pero tomó la decisión, y es que es lo primero. Lo primero para usted en su vida debe de ser su relación con el Señor. Edifíquese. Pero aquí hay varios aspectos, y vamos a ver varios. Uno, nos dice que en este llamado a una vida santa tiene que haber, hermanos, acción y obediencia. Tiene que haber acción, no es simplemente que se quede en buenas intenciones. Si han escuchado que hay un dicho que el mundo está lleno de buenas intenciones. Muchas veces usted se ha llenado de buenas intenciones, ¿cierto?, pero no ha cumplido. Y muchas veces dicen, este año sí voy a estar firme con el Señor en tal cosa y en tal otra. Y cuando menos piensa usted, no lo hizo. Pero cuando empezamos a mirar ese llamado a una vida santa, tiene que haber acción y obediencia. Segundo, tiene que renunciar y cambiar. O sea, hay unos aspectos a tomar en cuenta. Porque si yo ya tengo un conocimiento invaluable, entonces la palabra de Dios me muestra que necesariamente tengo que renunciar a algunas cosas. Porque si hay un cambio y mi naturaleza ha cambiado, yo no puedo seguir haciendo lo mismo. Renuncio y cambio. Porque si la persona no renuncia y no cambia, entonces no está viviendo conforme a la voluntad de Dios, no está buscando una santidad. Y ojo, no se confundan, porque no es lo mismo buscar y procurar una vida en santidad a un santurrón. Porque a veces dicen, es que este es un santurrón. Y cuando dicen santurrón es una forma despectiva. Ah, tan santurrón. Y desplaza, es que este es un santurrón, si yo lo conozco. No, el procurar vivir en santidad es que todos los días usted procura, se esfuerza en agradar a Dios. Y que es un proceso, mis hermanos, que va a durar ¿cuánto? Toda la vida, no va a parar. Toda la vida estamos en proceso de santificación a través de la obra que hace el Espíritu Santo en cada individuo. Es el Señor sacando la basura. ¿Tiene usted basura en su mente o en su corazón? El Señor la va a sacar. No, es que yo no tengo ninguna basura ni nada malo. Hay rencor, hay envidia, hay resentimiento, hermanos, uno anda con un sinnúmero de cosas que definitivamente uno no sabe cómo es que camina, porque uno necesita andar libre, despreocupado, confiado en una serie de aspectos que me deben identificar como creyente, porque no puedo decir que ando en amor para con los demás, para con Dios, si todavía tengo resentimientos con alguien. O sea, hay que solucionar, pero hay que renunciar y hay que cambiar. Y vamos a ver un tercer aspecto hoy, mis hermanos, y es que hay un modelo establecido, y ese modelo es Jesucristo. El modelo que usted debe tomar en cuenta para su vida se llama Jesucristo. Entonces, el apóstol comienza acá diciendo, en el versículo número 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué es más fácil, hermanos? Esta semana le pregunté a varias personas esto. ¿Qué es más fácil? ¿Vivir en pecado o vivir en santidad? ¿Qué es más fácil para usted? Piénselo. ¿Vivir en pecado
o vivir en santidad? Y varias personas me respondieron, y algunos dijeron, depende. Si usted está en Cristo, es mucho más fácil vivir en santidad. Y es muy difícil vivir en pecado. Pero si usted está sin Cristo, es muy difícil vivir en santidad. Y es muy fácil vivir en pecado. Entonces es una condición de que si yo realmente estoy caminando en los caminos de Dios, lo he recibido y vivo conforme a lo que Él me manda, para esa persona va a ser más fácil vivir en santidad. Pero si no ha recibido a Cristo, si no hay una relación, entonces se le va a hacer muy difícil. Porque hay aspectos propios del mundo que esa persona que no ha nacido de nuevo, que su naturaleza sigue siendo pecaminosa, es mucho más fácil que termine en el pecado que quiera terminar en santidad. Es imposible, no lo va a hacer. Ahora, sepa, hermano, que usted, cuando ha recibido al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios está en usted. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Te guía, te muestra, te protege. Él está permanentemente guiando nuestro caminar, nos protege, claro que sí. Usted se ha sentido guiado por el Señor. Amén. Se ha sentido protegido por el Señor, respaldado por el Señor. Porque frente a muchas circunstancias, la persona de repente se siente desvalida y dice, ¿y entonces? ¿Yo qué hago? ¿En dónde está tu confianza? Espera en el Señor, tienes que esperar en Él. Somos salvos entonces, mis hermanos, ¿para qué? Para procurar permanentemente vivir en santidad. Ahora, ¿por qué hay que vivir en santidad? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Hay muchos aspectos que podríamos mirar el por qué. Porque es que a uno le dicen, es que usted tiene que vivir en santidad. Y generalmente el preguntón dice, ¿y por qué? No sé si ustedes han tenido hijos preguntones, que preguntaban por todo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Casi siempre terminan abogados cuando ya están más grandes. Nosotros, con nuestro hijo mayor, por todo lo que decía, Daniel decía, ¿y por qué? Es muy sencillo, hermanos. ¿Por qué hay que vivir en santidad? Hay muchos aspectos, pero hay 4 básicos y los vamos a desarrollar, no todos hoy. Los vamos a mirar dentro de todo lo que nos muestra el apóstol Pedro. Pero uno, porque el Dios que nos llamó es santo. Por eso usted tiene que vivir en santidad, mi estimado hermano y amigo. 2, porque tenemos que rendir cuentas a un juez. Y ese juez es santo. Él no pasará por inocente al culpable. Por eso tenemos que vivir en santidad, porque tenemos que rendir cuentas a un juez justo. ¿Por qué más tenemos que vivir en santidad? Tercero, porque hemos sido rescatados por un precio infinitamente maravilloso, precioso. Estamos hablando de la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es cualquier cosa. Por eso tenemos que vivir en santidad, por amor a Dios, por agradecimiento, porque es que Él ya dio su cuerpo, su vida, su sangre, la derramó por usted, por cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos que vivir en santidad. Y un cuarto aspecto, aunque hay muchos más, es porque el plan de redención ya ha sido cumplido por Dios, ha sido hecho totalmente completo, o sea, ha sido eternamente y perfectamente cumplido por Dios. Ya Dios lo hizo. Él no va a hacer más. El Señor Jesucristo ya vino y murió. No tiene que venir nuevamente a morir. Entonces el creyente ya tiene ahí en la bandeja lo que el Señor iba a hacer. Depende entonces del creyente vivir en santidad. Por eso, mis hermanos, es que tenemos que entonces procurar vivir en santidad. Pero miren cómo comienza el apóstol. Después de haber hablado del versículo 1 hasta el 12, entonces dice, por tanto, y hay 3 aspectos que dice. Primero, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, esté listo para actuar. Hay una labor, hay un trabajo que requiere, mis hermanos, que la persona y usted como creyente se amarre
como decirle de alguna forma, que se amarren los pantaloncitos. Tiene que seguirse en el entendimiento. No se puede llamar a mentiras. Es que la palabra de Dios es verdad. El Evangelio del Señor Jesucristo es verdad. Y el apóstol Pedro aquí dice, usted entonces se tiene que ceñir los lomos. ¿Por qué? Porque hay una actividad, hermanos, de largo trecho. Su vida terrenal tiene un tiempo, y ese tiempo va a requerir que usted tenga los pantaloncitos muy bien puestos, que tenga un entendimiento, y ese entendimiento entonces le exige a usted que tiene que permanecer, que se tiene que edificar y que tiene que obedecer. En la vida cristiana hay que permanecer, hay que edificarse permanentemente y hay que obedecer. Porque si la persona no lo está haciendo, entonces no está viviendo una relación, sino que está posiblemente contemplando una religión. Y ahí está muy equivocado. Con el Señor no espera religión, espera relación. Una relación donde hay un acto de acción y tiene que haber obediencia. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, sed sobrios, y podrán las personas tener diferentes conceptos de sobriedad. Sobriedad es estar despierto, no dormido. Sobriedad lo entiende aquella persona que por algún tiempo determinado vivió en tinieblas y ahora vive en la luz. Es la persona que generalmente está llevada en un sinnúmero de acciones que no está con la claridad, con el entendimiento. Se requiere entonces dominio propio, tiene que ser sobrio, porque la santidad va a requerir que usted sepa qué es lo que está haciendo. ¿Un borracho está en sobriedad? No. ¿Una persona que consume vicio está en sobriedad? No. ¿Una persona que vive en pecado, que es un mentiroso o mentirosa, está en sobriedad? No, está engañado. O sea, está en ¿cómo? En oscuridad. Requiere entonces que la persona esté vigilante, que sea sensato, que haya un dominio propio, que esté despierto, no dormido. Muchas veces hay personas que en la vida cristiana prefieren estar dormidos. Y no, la vida cristiana no puede ser para un dormido, tiene que estar despierto. Pero dice algo muy importante el apóstol acá, y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperar entonces por completo, mis hermanos, en Cristo. Usted ha creído en Cristo, amén. Entonces tiene que creerle a Cristo, porque si la persona dice que cree pero no le cree, entonces está engañando. Hay que esperar en el Señor Jesucristo, porque Él tiene el dominio. O sea, crea, confíe y espere. Viva su vida como en fe permanente. Una vida en constante ¿qué? Fe, confianza y esperar en la gracia que es en Cristo. ¿Algo podrá escapar a la voluntad de Dios, hermanos? No. Es triste cuando nuestros hijos van en forma contraria, sí. Pero ¿quiénes serán los responsables? ¿Quiénes llevarán del bulto, como se dice el dicho? Ellos. Si la persona no se deja guiar, entonces ¿qué hacemos? Tenemos que traerlo a la palabra de Dios y que entienda que alejado de Dios no puede hacer absolutamente nada. Y eso es para todos, hermanos, para todos. Es impactante cuando vamos a una corporación donde hay 85 personas recuperándose del vicio, de la adicción. Y cuando uno escucha cosas dentro de estas personas que le salen del corazón porque tienen la confianza. Y cuando uno llega a hablar con un hombre y llega y me dice, Luis, cada vez estoy más convencido de que el Señor Jesucristo es Dios. Amén. Pero ¿sabes una cosa, Luisca? No solamente eso, sino que cada vez estoy más convencido de que en el cristianismo hay que perseverar. Hay que perseverar. Amén. Qué bueno que eso le esté llegando a esa persona que ha estado los últimos 35 años ocupado en otra cosa, en tinieblas.
Luisca, pero tengo un problema. Cada vez que alguien me dice que el Señor Jesucristo no es Dios, me lleno de ira. Esa es la lucha. Esa es la lucha. ¿Y cómo hacemos entonces? Con amor. Pero tiene que haber un cambio. Entonces este hombre dice, yo ya estoy cambiando. Pero sí, usted tiene que obedecer, que es lo que le dice la palabra de Dios. Luis, que es que yo antes no le había prestado atención a la palabra de Dios. Pues entonces es el momento de que empiece a prestarle atención. Ahora, eso lo está diciendo un hombre que recién está empezando a caminar en los caminos del Señor. Hermanos, cuánto más una persona que ya conoce, que tiene un conocimiento, pero que sigue viviendo posiblemente en rebeldía y en desobediencia, tendrá que dar cuenta a Dios. Ahora, el apóstol sigue diciendo algo importantísimo. Segundo punto, es que hay que renunciar y cambiar. Renunciar y cambiar. ¿Por qué razón? Hermanos, porque hay una nueva naturaleza. La persona que recibe a Cristo, su naturaleza es transformada, es cambiada. Porque si no hay un nuevo nacimiento, entonces no hay una nueva naturaleza. Y esa persona está viviendo algo diferente. No está viviendo un cristianismo. Y muy difícilmente va a querer tener una vida en santidad. Tiene que haber entonces una nueva naturaleza. Hay algo importante, hermanos. Su testimonio hablado y vivido es el que realmente determina quién es usted. Su testimonio hablado y vivido. Ahora, hay hijos, porque aquí el apóstol nos va a mostrar algo que a mí, pues durante estos últimos 15 días me ha tenido como cuando dices que hay algo aquí en la cabeza que me ha dado duro. Y es que hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes. ¿Y qué caracteriza a los hijos obedientes y qué caracteriza a los hijos desobedientes? Todos los que estamos acá somos hijos. Muy posiblemente algunos ya tenemos hijos. Y cuando uno empieza a mirar, entonces empieza a decir, es que este muchachito, ¿por qué es tan desobediente hoy? Y de repente hay uno que tiene una naturaleza diferente y es más obediente. ¿Y cómo le va al desobediente? ¿Bien o mal? Le va muy mal. ¿Y cómo le va al obediente? Le va mucho mejor. Pero si hay algo, hermanos, que identifica a cada persona, y usted en este momento podría preguntarse a usted mismo, pregúntese a usted mismo, ¿ha sido obediente a Dios o ha sido desobediente? Porque acá el apóstol Pedro le va a hablar a los hijos obedientes, y les dice, versículo número 14, como hijos obedientes. Están bacán. Yo esperaba que me hablaran a mí, pero yo no era así. Yo era de los desobedientes. Y yo era el más obediente de mi casa. Ojo, entonces él dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos, a los pensamientos, a las cosas que antes formaban parte integral de tu vida por ignorancia. Ya hay dos aspectos a tomar en consideración, y es pensar, hermanos, ¿qué había? Y segundo, ¿qué hay hoy? ¿Qué había? Usted puede analizar y preguntarse en su mente y hacer un inventario rápido. ¿Qué había? ¿Y qué es lo que hay? Porque aquí el apóstol nos está mostrando algo que había: ignorancia, malos deseos, oscuridad, esclavos del pecado, pensamientos y acciones que ¿qué hacían? Nos apartaban de la comunión con Dios. Y esa es una condición, pero triste, pero real. Muchos la vivían, o posiblemente muchos la viven todavía. ¿Y qué es lo que hay? Ya hay ¿qué? Un conocimiento en qué, hermano, en la palabra de Dios. Hay un conocimiento, hay una guía, hay una luz, hay un camino, hay una senda establecida por Dios. Hermano, niño, niña, joven, señoras, señores, todos tenemos que seguir esa senda establecida por Dios. Porque si la persona, el creyente, no está siguiendo esa senda, se va a perder y se está engañando a sí mismo. Es una senda ya determinada, es que hay una esperanza, ya somos libres.
Por eso es necesario llamarse siempre a la verdad. ¿Qué había y qué hay? Si ha habido un cambio en los últimos años en su vida, tiene que hacer un inventario día a día. Eso no es cada fin de año. Llega ya estamos en diciembre, y la gente coge y hace balance. Lo que hice y lo que no hice. El creyente tiene que hacer balance todos los días. Todos los días tiene que estar a cuenta con Dios. Porque la nueva vida en Cristo exige. Es que el Señor exige. ¿Qué exige? Cambiar y renunciar a muchas cosas. Y ahí, mis hermanos, es donde hay que pedirle sabiduría a Dios. Porque hay cosas que siguen siendo, pegadas allá, que lo único que hacen es dañar nuestra relación con el Señor. Y muchas veces pasan desapercibidas. Nos volvemos permisivos. Y el que se vuelve permisivo lo que está abriendo es una ventanita. Y por esa ventana se entra el maligno y acaba con tu vida. Y por esa ventanita puede pasar muchas cosas. No podemos. La persona tiene que estar acorazada, respaldada en la palabra, con esa armadura. Porque es que si no está acorazado con la armadura de Dios, entonces va a ser fácil presa. ¿Cómo entonces empezar a mirar que hay una vida antes y que hay una vida después de que ha llegado el Señor Jesucristo? Que hay un cambio total, que tiene que haber un cambio, que tiene que haber una santidad, que yo definitivamente tengo que renunciar a muchas cosas. Yo no sé si usted ya tiene anotado en algún lado a lo que usted debe renunciar. Estoy haciendo discipulado a unos creyentes con el caballero Willington. Y entonces hay que renunciar a cosas. Sí. ¿Ha renunciado a cosas ya? A muchas. Pero hay más para renunciar. Y muchas para cambiar. ¿Es usted ya materia terminada en este momento de su vida o todavía tiene que renunciar a cosas? Y habrán cosas para cambiar. Hermanos, es que eso es lo que nos manda el Señor, a tener una vida en santidad. Hay pensamientos que todavía albergan nuestra mente y no agradan a Dios. Y cuando pensamos algo que no agrada a Dios, debemos de pedir perdón para alcanzar restauración y poder estar en comunión con Dios, porque Dios no está donde hay pecado. Cuando hablamos, muchas veces hablamos de una forma inicua que no corresponde a cómo debe hablar un creyente. Cuando hacemos acciones, nuestras acciones muchas veces no van conforme a lo que realmente el Señor demanda de usted. Y ahí es donde tenemos que reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y confesar, porque tenemos que estar a cuentas con Dios. Y ojo, esa tiene que ser una actitud habitual y permanente. ¿Cómo es que entonces el creyente en su vida comienza a convertir en habitual toda una restauración de su propia vida para vivir en santidad? Tiene que hacerlo, no lo puede dejar para mañana, lo tiene que iniciar ya, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Edifíquese y haga su evaluación todos los días. Todos los días. Hermanos, hay un tercer aspecto que nos muestra la palabra hoy, y es que Jesucristo es el modelo. Jesucristo es el modelo a seguir por todos y cada uno de nosotros. Y miren lo que nos dice la palabra de Dios. Si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ojo, no es que en unas cosas sí y en otras no. La exigencia de Dios es en toda vuestra manera de vivir, en toda. No es en el 80, en el 50. No es que yo me porto bien de tal día a tal día y tal día salgo y me pierdo. Tengo un amigo que dice que es cristiano de enero a noviembre, porque en diciembre se pierde. Entonces, ¿qué está viviendo? El Señor aquí nos dice, es en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Cuál es el modelo? Porque aquí hay varias cosas, hermanos, que se deben de mirar. Y es que tiene que haber un aprendizaje permanente ¿de quién? De la persona de Cristo.
Usted no puede bajar la guardia a conocer más y más todo el tiempo del Señor Jesucristo. Porque si ese es el modelo para su vida, usted tiene que saber qué es lo que el Señor piensa, cómo actuaba, cuáles eran sus enseñanzas, cómo era que Él actuaba en una cosa o en otra. Cuando uno está saliendo de un vicio, de una adicción, la persona necesita un modelo. Porque si va y sigue con los modelos que tenía antes, perdió el año. Cuando una persona comienza su vida como joven, que aquí hay algunos jóvenes, tiene que haber un modelo, tiene que haber un ejemplo, tiene que haber algo adelante que te vaya mostrando cómo es que vas a mover tu vida. Me preguntaba Willington ahorita, ¿y entonces cómo hago? ¿Cómo hago? Porque es que yo estoy en una lucha todavía. Claro, mire a Cristo y hágase una pregunta práctica. Si el Señor Jesucristo puede entrar a este lugar, yo entro. Si el Señor Jesucristo no entraría a ese lugar, no entra. Si voy a decir algo, si el Señor Jesucristo diría eso, dígalo. Si el Señor Jesucristo no lo diría, no lo haga. No. Tiene que haber entonces un aprendizaje de la persona de Cristo. Edifíquese constantemente, hermano, hermana, quite la pereza, quite el desgano. No se llene de justificaciones ni de excusas, porque es que en el Señor Jesucristo, siguiendo sus mandatos, hay bendición. Hay bendición. Cuando se convoca, cuando se invita alrededor de la iglesia a una reunión de damas, hermanas, no se pierdan ese tiempo. Es de bendición para ustedes, es de bendición para sus familias. La hermana Janet no está preparando una charla motivacional, ella no es motivadora. Ella lo que se esmera y guiada por el Espíritu Santo, lo que viene es a presentar unas verdades bíblicas que son fundamentales para ustedes. Jovencitos, niños, el tiempo de reunirse como jóvenes es una bendición inmensa. Es una oportunidad de que les hable la verdad. Porque ni en el colegio les van a hablar la verdad bíblica. No, en un colegio les van a impartir un conocimiento y ustedes lo van a recibir. Pero llega un momento donde el joven dice, y entonces, tengo que tomar decisiones importantes en mi vida, porque es mi vida eterna. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y la nueva metodología que se va a empezar a dar, particularmente en nuestro país, es que los colegios y la parte educativa va a estar totalmente apartada de la voluntad de Dios. Que eso no es nuevo, eso viene desde hace mucho tiempo. Un programa de televisión, un canal de televisión, no habla de la palabra, no te invita. O han visto una propaganda últimamente que diga, ya leíste el versículo bíblico del día de hoy. Antes de dormirte, lee Romanos capítulo 1. Nunca, pero yo no lo he visto todavía. ¿O usted lo ha visto? ¿Por qué no lo hacen? Hermanos, porque no les interesa, porque hay unos modelos diferentes. Si usted es cristiano, entonces su modelo es Cristo. Si usted es cristiano, su guía es la palabra de Dios. Cada vez las personas van a estar más ensimismadas, más alejadas de lo que Dios quiere para ellos. Y esa es la lucha de nosotros como iglesia. No debemos de bajar la guardia por ningún motivo. Con amor debemos de instar a nuestros niños antes de dormir. Tienen que leer la palabra de Dios. Cuando se levantan, lean la palabra de Dios. Y si la quieren leer más tiempo, háganlo. Porque tiene que estar en abundancia. Porque si usted no conoce lo que el Señor tiene para usted, ¿usted cómo va a obedecer? No, eso es imposible. La exigencia de Dios, entonces, es en toda nuestra manera de vivir, al 100%, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, dentro de la casa y fuera de la casa, cuando me ven y cuando no me ven, cuando estoy solo o cuando estoy acompañado, tiene que ser exactamente lo mismo. Tengo que mirar y cuidar mi forma de vivir. ¿Por qué? Porque el Señor me lo va a demandar. ¿Y por qué lo tengo que hacer?
porque el que me salvó es santo. Y yo debo de buscar y procurar esa santidad. Santo es el que nos llamó, imitémoslo en todo. Una verdadera, hermanos, una verdadera relación con el Señor Jesucristo se vive como en amor, en obediencia, en respeto, en adoración, en servicio. Y eso es sinónimo de andar en santidad. Porque si una persona no está haciendo eso, entonces va contrario a la voluntad de Dios. No lo haga. Si usted en este momento de su vida está contrario a la voluntad de Dios y está viviendo conforme a su propia voluntad y no está procurando ni buscando la santidad, es bueno que se ponga a cuentas con Dios. ¿Y qué hay que hacer? En una actitud de sinceridad debe de reconocer su pecado, arrepentirse y confesarlo a Dios. Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque Él sí es fiel y justo. Ahora, nosotros como seres humanos tenemos que estar atentos. Cuando estudiamos Romanos, en el capítulo número 12, los versículos 1 y 2 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por las misericordias de Dios os ruego que presentéis vuestros cuerpos, lo que muestra que lo que usted hace, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ojo, versículo 2: no os conforméis a este siglo. No, es que la vida conformista es una vida contemplativa. Y cuando la persona se conforma a este siglo, entonces comienza a ver todo en forma relativa. Y la palabra de Dios no es relativa. No, la palabra de Dios es verdad. No hay relativismo. Esto puede que sí o puede que no. No, la verdad bíblica es verdad. Yo no puedo vivir como cristiano en forma relativa, ni en forma contemplativa, porque entonces me estoy autoengañando, a que estoy jugando. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, ¿sabe algo? No importa si usted lleva 50, 60 años en el Evangelio. No importa si usted lleva 2 años. No importa si lleva 1 año. Usted tiene que estar atento a lo que usted está haciendo ya, en este momento de su vida. Porque el pasado ya es pasado. El futuro, usted no lo sabe. Usted tiene que estar a cuentas con Dios hoy, ya. Porque el Señor viene por su iglesia. Y debemos estar preparados. Debemos estar listos. Porque Él viene. Y es una verdad bíblica. Cada día de nuestro existir debemos andar en santidad, porque no sabemos ni el día ni la hora, en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente para recibir al Señor en las nubes y estar con Él para siempre. Ese es el destino. Su ciudadanía, mi amado hermano y amigo, no es de esta tierra. No, su ciudadanía es celestial. Y Dios tiene un sitio apartado, reservado para todos y cada uno de sus hijos. Y exige santidad. Esto no es un tema contemplativo, ni relativo. No es si yo quiero. Porque hay personas que dicen, es que yo lo interpreto así. ¿Interpreto? No. Hay algunas porciones de la palabra de Dios que requieren interpretación, sí, porque hay que mirar el contexto de una cosa y la otra, pero hay porciones de la palabra de Dios que son de meditación, porque son tan supremamente claras que usted no se debe perder. Cuando miramos Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Eso es una verdad absoluta. Y
ya ahí está, es de meditar en ella y poder saber hacia dónde voy con mi vida. Y tomemos en cuenta algo, que la salvación no es compartida, la salvación no es una cooperativa, la salvación es individual. Cada uno de nosotros ha de presentarse delante del Padre Celestial. Cada uno rendirá cuentas por usted. Por usted, cada uno tendrá que dar cuentas a Dios. Ya seremos juzgados con justicia. Hemos creído en Cristo. Amén. Tenemos esperanza, tenemos oportunidad. Y la vida del cristiano es una vida de bendición, hermanos. Hay un caballero en la fundación de Girardota que me dijo en estos días: Luis, que estoy sorprendido. Este es el primer diciembre que voy a pasar en sobriedad. Es el primer diciembre en los últimos 38 años que voy a pasar en sobriedad. Estemos orando por este hombre, porque es una lucha, y no solamente de él, hay otros allá que cuando les digo: ¿y qué estaban haciendo el diciembre pasado? Y apenas se ponían la manito en la cabeza y decían: ay, ni me quiero acordar. El Señor llega y transforma, el Señor fortalece, pero hermanos, debemos de permanecer. ¿Va a haber fiesta este año de Navidad en su casa? Ojo, hay que diferenciar el nombre de fiesta, porque en nuestra familia hay fiesta todos los diciembres. Hay un tiempo de cantar himnos, hay un tiempo de compartir, hay un tiempo de disfrutar, porque estamos celebrando la venida a esta tierra de nuestro Señor y Salvador. El que les diga que la Navidad no se celebra, equivocado está. Ya este año se acabó, hoy es el último domingo de este mes de noviembre. Sí, hay algunas personas que pueden tener un concepto de la Navidad, pero vamos a mirar durante el mes de diciembre lo que es la Navidad. Lo que es la Navidad. El año pasado miramos lo que eran los motivos de esperanza, de amor. Este año vamos a tener durante el tiempo de diciembre lo que realmente celebramos en diciembre. Es que es un motivo y vamos a estar unidos como iglesia, pero uno sí tiene que saber que lo que se celebra en Navidad. Navidad es natividad. Celebramos que el Señor vino a esta tierra y nació. Eso es lo que celebramos, no celebramos más. Y qué bueno que el Señor vino, porque era la única forma en que podíamos ser reconciliados. Hermano, a su propia mente, pregúntele: ¿debe de vivir en santidad? Hay un llamado a una vida santa, en adoración, servicio, todos los días. Dentro de las personas que hoy estamos acá, si alguien no ha recibido aún al Señor, yo le invito a que lo haga. Reciba al Señor en su corazón, permítale ser su Dios y ser su Salvador. Comience una vida de obediencia, ¿sí? Y así mismo, si ya recibió al Señor y aún no ha dado pasos de obediencia como el bautismo, hágalo, porque hay bendición. No puede vivir a medias, viva una vida cristiana al 100%. Así pues, mis amados y queridos hermanos, vivamos una vida santa, agradando a Dios en toda nuestra manera de vivir, en toda. No dejemos nada por fuera, en todo. Agradando a Dios en todo, obedeciendo, renunciando y cambiando. Hay que renunciar y guiados por el modelo establecido por Dios, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a tener una palabra de oración y luego cantamos un hermoso himno para la alabanza y gloria de nuestro Señor y Salvador. Oremos. Señor mi Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor. Hoy estamos delante de ti, Padre, y te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos humildemente, Señor, que nos ayudes y nos guíes para tener una vida en santidad y agradable delante de ti, Señor. Que tengamos una constante obediencia y respeto a tus mandamientos y a tu voluntad, Señor. Permite que día a día haya esa edificación a través de tu santa palabra en nuestras vidas. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en una cruz por todos y cada uno de nosotros. Gracias porque nos has llamado
Permítenos que esa exigencia de santidad se vuelva una realidad en nuestras vidas. Nuestro propósito es agradarte a ti, Señor. Pongo delante de ti la vida de todos y cada uno de mis hermanos. Permítenos, Señor, vivir en santidad. A los hermanos que por alguna razón hoy no nos acompañan, te pido que los ayudes. Ten misericordia, Señor, y pon en sus corazones la necesidad de congregarse, porque es parte de vivir en santidad y de agradarte. Que renunciemos a todo aquello que te ofende, Señor, y que podamos dar paso de obediencia día a día. Es nuestra oración en el santo y divino nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén. Vamos a cantar un hermoso himno, mis hermanos, los invito. Dice: oh, yo quiero andar con Cristo. ¿Sí siente usted que debe de andar con Cristo? Amén. Vamos a ver la letra que nos ofrece este himno, que es muy hermosa. Vamos a cantar para el Señor. Amén. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andarme en pos. Consagrada en mi vida, cumplir en su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, que vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Quiero ser un fiel cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda en la luz, dejaré el perverso mundo, cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, en mi dulce esperanza goza mi redención. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Amén. Mis amados hermanos, que la paz, el amor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes durante esta semana. Bendiciones.